Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente yo por acá haciéndoles un videito. Em, Igualmente, como siempre, me presento. Mi nombre es Marlon López, asesor comercial de We Study World. El día de hoy, pues, vamos a hablar de otro país en específico que es un destino como Australia. Y así como lo hemos hecho siempre, vamos a empezar primero presentándonos un poquito más sobre nosotros, eh, lo de siempre, cómo somos, qué hacemos with Study World, qué vamos a hacer, cómo les vamos a ayudar, y luego pasaremos con el país que sería Australia, ¿vale? Entonces, vámonos por acá. Bueno, como ustedes saben, with Study World, pues además de ser una agencia de educación internacional, nosotros somos los intermediarios entre las diferentes instituciones y ustedes. Obviamente, en cada reunión personalizada que ustedes tengan con nosotros, vamos a tener en cuenta lo que ustedes estén buscando, lo que quieren, todo, o sea, si tienen alguna otra duda, pregunta adicional respecto a algún destino, si quieren revisar un destino alternativo al que ustedes principalmente querían, igualmente lo podemos revisar. Como ustedes saben, nosotros llevamos más de 10 años de experiencia en el área educativa internacional y tenemos diferentes destinos que a lo largo de los años nos hemos venido expandiendo poco a poco. Países como Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, España, etcétera, ¿no? Em, Como ustedes saben, tenemos, aparte de esos diferentes destinos, nosotros tenemos diferentes tipos de estudios, como lo que son high school, certificados, pregrados, posgrados o maestrías, y adicional a eso también programas de idiomas. Em, Pueden evaluar igualmente el nivel de inglés con nuestro test acá directamente, es totalmente gratuito, sin ningún problema. Esto en dado caso de que quieran conocer un poquito más, si quieren hacer un proceso de pathway en algún destino o como tal para saber más o menos en qué nivel. Y también, por último, pues nuestros diferentes testimonios de diferentes estudiantes en Estados Unidos, en Canadá y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Y ya entonces comenzamos con Australia, ¿vale? Denme un segundito. Y bueno, listo. Vámonos acá, le damos presentar y comenzamos. Bueno, como ustedes saben, Australia queda prácticamente al otro lado del mundo. O, bueno, sí, prácticamente al otro lado del mundo. Nosotros como Latinoamérica, eso es al otro lado. Tenemos que hacer un viaje bastante largo si nos queremos ir para allá. Hay diferentes opciones para poder viajar allá. Hay opciones que si quieres pasar por Europa, es mucho más económico, mucho más flexible, pero te vas a demorar más. O opciones un poquito más directas, como lo que Chile, que son viajes más o menos de 16, 18 horas. Eso hablando por Chile con escalas. O ya si se quieren tomar un tiempito, que eso igualmente yo lo recomiendo, es que si quieren conocer más, igualmente por el mismo precio de los tiquetes, pueden quedarse uno, yo normalmente recomiendo 1 o 2 días y pueden viajar, por ejemplo, normalmente pasan vuelos de primero de aquí para España, de España a Estambul, de Estambul a perdón, sí, a Hamburgo es. Bueno, que también pasan por Estambul, de hecho. De ahí pasan por Singapur, por la parte de Tailandia, hay veces que pasan por China y ya de China sí pasan a Australia directamente. Entonces van a tener como varias opciones en dado caso de que su destino sea Australia y si quieren conocer un poquito más y aprovechar antes de irse y conocer estos destinos, pues va a ser ideal. Em, Nos vamos con el contenido, qué es lo que vamos a hablar, qué vamos a revisar, así como en otros destinos, cuáles son las ventajas de estudiar en Australia, qué se puede estudiar en Australia, el trabajo durante los estudios, requisito de admisión académica, becas, beneficios, requisitos de visa de estudiante, costos de vida estudiantil y salarios aproximados, ¿vale? Entonces, por acá nos vamos como ventajas de estudiar en Australia. Australia en educación es muy reconocida internacionalmente, lo que es la educación allá es de muy buena calidad, no es como tal, bueno, si lo comparamos con diferentes vecinos, viene siendo muy similar en precios. También aparte, ellos tienen de los salarios mínimos más altos del mundo en este momento, que son más o menos 24 con 10 centavos la hora. La calidad de vida ya es indiscutible, de hecho, si lo comparamos para mí,
A diferencia de otros países, Australia en calidad de vida es uno de los mejores, es muy tranquilo, el salario es muy bueno, las casas, el transporte y demás es bastante muy bueno, o sea, tiene muy buena calidad, aparte de su diversidad de clima y pues como tal, lo más importante, pues la naturaleza de allá, ¿no? Obviamente el estilo de vida es bastante seguro, hay mucho estudiante internacional, hay mucho estudiante asiático, mucho estudiante del sudeste asiático también, o sea, van a haber mucha multiculturalidad, así como también van a haber lo que es bastante latino. Esto va a depender, dependiendo eh, también a qué ciudad te vayas. Si, por ejemplo, tú dices, no, yo me quiero ir, por ejemplo, no sé, digamos, me quiero ir para Sydney. Sydney es una de las ciudades más populares, bueno, de hecho las ciudades más populares son Sydney y Melbourne, en las cuales obviamente van a tener mayor cantidad de estudiantes internacionales y mayor también cantidad, si tú quieres, así, tanto de estudiante asiático, pero también mayor cantidad de estudiantes latinos por el tema de oportunidades laborales, ya que al ser ciudades mucho más grandes, pues van a tener más oportunidades a nivel laboral. En, acá, por ejemplo, a diferencia de otros países, si nos vamos a estudiar el inglés, vamos a poder estudiar y trabajar, normalmente es medio tiempo, más o menos unas 22, 23 horas a la semana aproximadamente, un poquito más. Y también el sistema de salud y bienestar allá es muy bueno. Obviamente, tampoco es que vayamos y no vamos a enfermar, no. Tampoco. Pero sí, sí hay que tener en cuenta que ya el sistema de salud es bastante bueno, aunque igual, así como en la mayoría de países internacionales, eh, hay que comparar un seguro médico adicional. ¿Qué se puede estudiar? Bueno, como estaba mencionando ahorita, ¿qué podemos estudiar en Australia? Tenemos desde cursos de inglés, inglés general, para el que quiera aprender como tal, un poquito más como el estilo del uso del inglés para la vida, cursos académicos que son ya un poquito más preparativos para los que estudiantes que quieran continuar con sus estudios allá, en, en programas vocacionales, especializaciones, maestrías, o por ejemplo también ya los quienes quieren también, aparte de lo anterior, preparación de IELTS, TOEFL, Cambridge, que son ya son los exámenes certificados, certificados a nivel global, perdón. Hay certificados, diplomas y advanced diplomas, que esos son los cursos vocacionales. Hay diferentes tipos de cursos vocacionales. Acá, por ejemplo, que son en sí formación técnica vocacional. Obviamente, el lugar es que sea vocacional, ya que a través de algunos programas vocacionales vamos a poder aplicar a diferentes beneficios, diferentes, no beneficios en que, mira, te damos una beca ni, o algo así por el estilo, sino beneficios ya más adelante, luego de graduarse. Están las especializaciones, que ya es un poquito más corta que, por ejemplo, una maestría o demás, que son Postgraduate Certificate o Graduate Certificate. Los bachelor, que igualmente son la carrera completa. Hay, allá en Australia hay, puede que nos vayan a pedir también, cuando nos vayamos a estudiar un bachelor, hacer 2 semestres de un foundation, que el foundation eh, es como tal un preparatorio para ya directamente la carrera. Pero hay carreras universitarias directamente. Para una carrera sola hay especialización, hay carreras de doble titulación, que son dos programas diferentes, son dos enfoques diferentes, y también dentro de estos también podemos encontrar prácticas laborales. Y las maestrías, que son ya los posgrados, ya que son a nivel global bastante valorados, y estos pueden variar también del enfoque y también de cómo el área, también su duración, ¿vale? Bueno, acá en requisitos de admisión académica podemos ver que nos van a pedir los mismos requisitos de la mayoría de países. El pasaporte que esté vigente por mayor duración del programa de estudios o por más tiempo, que sería lo ideal. Certificados de estudios previos traducidos al inglés. En este caso, por ejemplo, nos vamos a un pregrado, nos van a pedir el diploma, las notas de los últimos años académicos, sea de de noveno a 11 o de noveno a 12, dependiendo del país. Las cartas de motivación y referencias, esto explica más que todo. Bueno, la carta de motivación aplica para cualquier programa, pero las referencias se aplican entre posgrados y maestrías. Este formulario GT o General Temporary Intro
es la carta de motivos de todos los países. Em, Esto acá, así como cualquier otro país, es el por qué, el para qué, con qué motivo nos vamos a estudiar ese programa. Por ejemplo, en el caso de inglés, ¿cómo lo explicamos? Digamos, me voy a ir a estudiar el inglés teniendo en cuenta que yo quiero mejorar mi nivel de inglés para mi desarrollo profesional, mi desarrollo académico, porque quiero aplicar a diferentes trabajos, los cuales me piden un inglés certificado, o porque quiero aplicar a una especialización, una maestría, pero me piden ya un nivel de inglés, que por ejemplo ahí ya aplicarían las certificaciones IELTS, TOEFL o Cambridge, que pues esto también pues va a variar dependiendo cuál es el enfoque que quiera cada estudiante. Acá lo que me refiero es que, así como la mayoría de países, nos van a pedir muy similar ese proceso. Listo. Becas y beneficios. A esto es lo que me estaba refiriendo ahora más en en dos diapositivas anteriores, que hay, por ejemplo, o bueno, eso también aplica para universidades, tanto para pregrados como maestrías. Hay becas parciales, no son, por ejemplo, hay becas, te damos el 15, 10%, hay algunos casos que te dicen, bueno, si en dado caso de que no cumplas el nivel de inglés, la misma universidad a la que te vayas nos dice, bueno, como tú tienes un muy buen rendimiento en tus notas, estamos hablando que te podemos dar, por ejemplo, 3, 4 meses de un inglés preparativo, ya que quedaste muy cerca al nivel que nosotros pedimos. Entonces nos daría una beca de ese curso de inglés, o por ejemplo también nos pueden dar becas, damos el 20% del total del programa. Hay diferentes tipos de becas y en diferentes tipos de instituciones. Y pues obviamente acá, como dice, también estamos hablando que el rendimiento, pues, o el promedio que tengamos desde la universidad o desde el colegio, el bachillerato, también va a variar. Esto de acceso a programas regionales que otorgan puntos para las residencias es lo que yo me mencionaba, más que todo con programas vocacionales, porque los vocacionales, allá hay diferentes tipos de carreras o diferentes tipos de programas regionales que es a través de la Visa Skills o a través de las habilidades de cada estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Es que esto nos estaríamos hablando, denme un segundito. Ya. Estaríamos hablando que a través de estos programas regionales nosotros podemos, que puede ser una opción, podemos quedarnos más tiempo a través de ese tipo de programa regional, podemos llegar a aplicar con diferentes empresas para tener una visa de trabajo. Y esto obviamente en dado caso de que nos queramos quedar, porque obviamente acá no voy a entrar en detalle de cada una, eh, nos va a ir sumando puntos y lo que nosotros queremos lograr es una residencia. Y lo otro es esto de acá, que es la oportunidad de una visa post-study o Temporary Graduate Visa, que es para trabajar directamente en Australia. Esto usualmente aplica pues para maestrías o para algunos programas vocacionales que estén en demanda a través de las Visa Skills que mencioné anteriormente, que va a variar dependiendo la demanda y si el programa aplica o no. Por ejemplo, hay programas como por ejemplo construcción y tecnologías de la información, contaduría, que aplican a través de ese tipo de proceso. Los requisitos como tal de la visa van a ser muy similares, pero acá va a cambiar algo respecto a otros países. ¿Por qué? En los otros países nos piden, bueno, sí, carta de oferta o la carta de admisión. Acá hay algo diferente. Acá primero con las instituciones, ellos nos van a dar una carta de oferta y luego pues hay que hacer el pago del programa en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando es curso de inglés hay que hacer el pago total del programa desde un principio, o cuando es educación superior nos dicen, bueno, paga el primer semestre, paga el primer año, va a variar dependiendo de la institución. Usualmente va entre el primer semestre, bueno, entre esas dos opciones, no nos dicen, no, tú solamente tienes que hacer un depósito, no. En la mayoría de veces es pagar el programa completo o en dado caso, cuando es universidad, pagas el primer semestre, pero de todas formas, a la hora de esta parte, la solvencia económica, hay que demostrar igualmente el primer año, tanto de estudios como el primer año de requisito financiero que nos van a pedir en Australia. Entonces, vuelvo nuevamente a la parte de carta de oferta. Ellos primero nos envían la carta de oferta. Hacemos el pago del programa, sea
como estaba mencionando, sea curso de idioma, pago completo, sea curso de educación superior, primer semestre o el año completo. Y la institución, luego de nosotros enviarles el recibo de pago, ellos nos van a enviar al esto llamado Confirmation of Enrollment o COE, que esto ellos lo registran directamente a través de CRICOS, que es donde el gobierno australiano tiene esa regulación con las instituciones. Y ahí va a estar el código CRICOS de qué es lo que vas a estudiar, cuánto pagaste, de qué fechas hasta qué fechas, o sea, desde qué fecha inicia el programa hasta cuándo terminas. Va a estar prácticamente toda la información del estudio ahí especificada. Obviamente, todo en información general, más la información tuya, número de estudiantes y demás. Aparte, pues como estaba mencionando, la solvencia económica, digamos, el programa nos cuesta $10,000 australianos, recuerden acá es todo dólar australiano, $10,000 australianos nos cuesta el programa, más estos, digamos, son $29,710 australianos, digamos, estaríamos hablando de un aproximado de $40,000 australianos, así hablando en general con un programa que valga 10,000 por un año, ¿no? Em, Esto acá, a diferencia también con otros países, bueno, que igualmente eh, los países que yo les he explicado, siempre hay que tener un seguro médico obligatorio adicional, que no ha incluido dentro del programa del curso, que es el seguro médico obligatorio OSHC, perdón, que es por la duración total. Esto no es como tal primer año, así como en otros lados, sino tiene que ser por la duración del programa. Digamos, el programa dura 3 años, tenemos que comprarlo por 3 años. El seguro médico no es tan costoso, de hecho, pero sí es necesario y obligatorio a la hora de hacer el programa, ¿vale? Esta de la prueba de inglés oficial es cuando vamos a aplicar a algún programa de educación superior. El mínimo nos van a pedir más o menos un 5. Si tenemos menos de 5, pues aplicamos a programas de idiomas, pero sí cuando sea educación superior nos van a pedir sí o sí esa prueba de inglés que tenga al menos un 5 o, por ejemplo, directamente el requisito obligatorio que los pide la institución. Normalmente estamos hablando que las instituciones nos van a pedir, digamos, si hablamos de IELTS, un 6.0 con ninguna banda debajo de 5.5, o en dado caso, dependiendo, por ejemplo, una maestría, 6 o 6.5 con ninguna banda debajo de 6, y así sucesivamente, ¿vale? La declaración GTI, que es la misma carta de motivos, que es donde aquí mencionamos el por qué, el para qué, con qué motivo nos vamos a ir a estudiar ese programa, cómo lo vamos a aplicar acá. Recuerden que nosotros siempre nos vamos a hacer este compromiso de retorno del país tras finalizar los estudios. Entonces, siempre nos vamos a enfocar en eso, qué vamos a hacer allá, cómo vamos a utilizar el programa, en qué nos va a ayudar en desarrollo personal, profesional o académico y cómo lo vamos a aplicar acá. El pasaporte, claramente vigente por más de la duración del programa y pues estaríamos hablando de la tasa consular o la tasa de la visa, que son más o menos unos, en este momento, más o menos unos $1,600 australianos. Vámonos por acá, costo de uso estudiantil. Esto va a variar dependiendo qué ciudad, esto es un costo general, pero va a variar dependiendo qué ciudad, cómo quieras vivir y ya pues costos adicionales que quieran, ¿no? El alojamiento donde nos vayamos a quedar puede ser igualmente habitación sola, compartida y demás. Por ejemplo, ciudades como Sydney y Melbourne, este costo de alojamiento sí puede subir. Ciudades ya, por ejemplo, lo que es Brisbane, Gold Coast, por ejemplo, Perth o Cairns, que son ciudades mucho más pequeñas y el alojamiento puede estar dentro de este promedio. La comida y transporte ya es bastante organizada, estaríamos hablando que hay opciones para que tú puedas comprar tu tiquete del bus mensual o si lo quieres, o sea, dependiendo, está la aplicación para comprarlos, puede variar entre $300 a $500. Si hablamos de extras, obviamente igual, ocio, actividades que quieras ir, que si vas al cine, que si, no sé, te dieron ganas de ir a surfear, que quieres ir a la playa, hacer un asado, ese tipo de cosas, ya estaremos hablando que puede variar dependiendo de cada estudiante, $200 a $300 y más o menos un estimado, si hablamos solamente lo general o si hablamos un poquito más, estaremos hablando de entre $1,200 a $1,800 dependiendo de cada estudiante, ¿no? Eh,
Temas de trabajos allá, bueno, aquí vamos a revisar el tema de los recién graduados, salarios más o menos estimados, aproximados y demás, pero normalmente cuando uno es estudiante internacional, vamos a revisar que hay diferentes tipos de trabajo, como por ejemplo, en Australia son bastante usuales lo que es Uber Eats, lo que es temas de construcción, aseo, trabajar en restaurantes, por ejemplo, hay veces que trabajas como cajero, o por ejemplo lo que es limpiando, como servicio al cliente. O sea, ese tipo de trabajos son los más generales y pues va a variar dependiendo también de con qué nivel de inglés llegues, cómo te adaptes y también pues si tú dices, no, yo quiero tener un mejor trabajo que este, entonces es como tal revisar, allá también hay algunas plataformas en las cuales se pueden revisar cuáles son los trabajos para revisar, ese tipo de trabajos, pero la mayoría de estudiantes lo que hacen es vamos caminando, vamos eh, a pasar por la ciudad. Por ejemplo, pueden haber también trabajos de barbería, en peluquerías, igualmente están los bares, cafeterías. Hay diferentes tipos de trabajo los cuales se pueden aplicar y la mayoría te va a pagar al menos el mínimo, que el mínimo son 24 dólares con 10 centavos, pero hay veces que no solamente se quedan ahí, así sea el trabajo más básico del mundo, como digamos hacer aseo, limpiar mesas y demás, te pueden estar pagando un poquito más, no solamente los 24, sino te dicen, no, te vamos a pagar 27, 28 dólares la hora, 30 dólares la hora, y la verdad son, lo que digo, los salarios allá son muy buenos. También pues acabaría dentro también del costo de vida, cómo quieras vivir y pues el tema de ahorrar, ¿no? Y pues ya acá nos vamos a lo que son los salarios estimados de recién graduados. Estaríamos hablando que las licenciaturas, por ejemplo, los bachelors como tal, o el pregrado, como tú le prefieras decir, pueden hablar, estaríamos hablando que son salarios más o menos anuales entre 50.000, 60.000 dólares australianos, más o menos. Puede ser más, pero normalmente el rango puede estar dentro de esto dependiendo la carrera. Las maestrías y especializaciones, ya los salarios sí suben más, normalmente empiezan cuando uno es recién graduado, empieza desde 80.000, pero los salarios sí pueden llegar a 120.000, 130.000 dólares, dependiendo también la experiencia laboral, cuál es el área en que te gradúas. O sea, hay varios factores en los cuales va a variar este salario, pero van a comenzar más o menos desde este valor. Em, Obviamente acá, si nos damos cuenta, los mejores actores igual, tecnologías, salud, ingenierías, finanzas y construcción. Algo que yo recomiendo bastante allá es, más que todo en temas tanto de construcción como las ingenierías industriales, ingeniería civil, este tipo de carreras que son bastante solicitadas allá. Ya si hablamos en la parte de finanzas, carreras, bueno, economía, finanzas, contaduría, y ya las tecnologías de la información, ciberseguridad, programación y ya lo que es alta demanda también de talentos en áreas en STEM, que es toda la parte de biología y servicios esenciales, como lo es la parte de la salud. ¿Vale? Em, Eso por ese lado y ya aquí les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver el video. Muchas gracias por estar acá. Recuerden pues tanto suscribirse, como también enviarnos algún mensajito, dejar sus comentarios. Y recuerden que nosotros vamos a estar para ustedes en cualquier momento, así que nos pueden contactar directamente por mensaje. Listo. Ya dejo de compartir acá. Les agradezco nuevamente el espacio que me dieron y que estén bien.